¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles a esta hora, diálogos en libertad para comentar, charlar con personas para ver cómo está la política, la economía, la historia, la sociología de este país y ver cómo andamos. Y desde el miércoles pasado hemos iniciado un ciclo, siempre al comienzo de nuestro programa, que lo denominamos la solución liberal, como una manera de estar haciendo docencia respecto a un tema que para muchos todavía es tabú. Hace 5 o 10 años atrás era mala palabra decir que será liberal. Y lo iniciamos con Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, para que, dada su gran capacidad docente, pudiéramos tener una idea más clara de lo que es el liberalismo. El miércoles pasado vimos los orígenes y la historia del pensamiento liberal. Y hoy vamos ya a encarar las diferencias que hay con otros tipos de ideas al respecto y todas las formas prácticas que hay de aplicar el liberalismo. Ya lo tengo en línea, Agustín Echevarne, y lo estoy saludando. Hola Agustín, gusto tenerte acá como siempre. ¿Cómo estás? Hola Rubén, un placer charlar contigo, como siempre. Bueno, el miércoles pasado hiciste un raconto, una historia del pensamiento y de las primeras prácticas del liberalismo. Y ahora sería interesante ver las comparaciones, las evaluaciones que podemos hacer con su contraparte, ¿no? Que mucha gente a veces no entiende las diferencias importantes que hay entre liberalismo y socialismo y se mezclan algunas situaciones. Y me gustaría que vos pudieras aclarar las más importantes diferencias que hay entre liberalismo y socialismo. Te escucho. Sí, buenísimo. Gracias por la pregunta, me parece que está muy bueno. Creo que una buena manera de encararlo es, por ejemplo, tomar el índice de libertades económicas, ¿no? Que allí te da una sensación de lo que está pasando en los 180, 190 países. Y entonces podés distinguir cuáles son los países más libres de los más represivos. O sea, la diferencia fundamental, si fuera el socialismo extremo, es fácil de observarlo porque el socialismo extremo es donde todos los medios de producción son del Estado y ya no son no existe más la propiedad privada, salvo la propiedad privada de las cosas muy puntuales que puedes tener tus utensilios de trabajo y demás dentro de tu casa. Pero todo lo demás es del Estado. Eso no funcionó en ninguna parte, lo que sería el comunismo o el socialismo extremo fracasó en 60 países y solo provocó una inmensa cantidad de muertos. Algunos estiman entre 100 millones, otros 140 millones de muertos, pero produce una tremendas hambrunas, en el caso de Rusia, en China, en lo que fue Camboya fue un desastre total. O sea, pero digamos, salgamos de ahí que eso prácticamente existe en muy pocos lugares y vamos a lo que hay en el mundo real, en lo que uno podría aspirar, que también hay diferencias importantes, y ahí tenés 4 países que son los más libres que hoy hay en la Tierra, desde el punto de vista de las libertades económicas y lo como significarían las libertades para un individuo. Y esos son Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán. Y después tenés cerca de 28 países o 23 países, perdón, que son los países mayormente libres, o sea que siguen siendo países muy libres. Y ahí tenés países como Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, pero también están países nórdicos, ¿no? Como digo, Dinamarca, digo bien, o Suecia, o Finlandia, Noruega. Entonces, fíjate que puede ser muy libre a pesar de que tengas un Estado relativamente grande. Y en ese rubro entran incluso 2 países latinoamericanos. Chile, que todavía a pesar de tener un gobierno que fue marxista, pero que no hizo todavía ningún cambio determinante, aunque estos índices siempre tienen rezagos, ¿no? Porque son índices que van tomando datos de hace 2 años en realidad, o sea que todavía hoy puede estar un poco peor. Y el otro es Uruguay. Entonces tenemos 2 países latinoamericanos que logran ingresar allí. Y si no, el resto son Estados Unidos, Australia, Alemania, Sur Corea, todos estos países. Y entonces, ¿en qué consiste esto de la libertad
económica, digamos. Y ahí vas a tener que, el índice, hay distintas formas de hacerlo. El Fraser Institute toma como 47 índices diferentes. Sí, perdón, ¿me decías? No, no, no dije nada, te estaba escuchando con atención. No, entonces te cuento, hay como este índice que me gusta, el de Heritage Foundation, para explicarlo porque lo resume en 12 temas. Y entonces los 12 temas, que en realidad podemos dividirlos en 4 bloques. Un primer bloque es el rule of law, que lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que la regla sea la ley y no una persona. Es decir, que te gobierne la ley y no las personas. Ese es un punto muy importante. Entonces tenés los derechos de propiedad, que en Argentina estamos pésimo, la efectividad de la justicia, que en Argentina estamos pésimo, y la integridad del gobierno, que en Argentina estamos muy mal. ¿Sí? Después tenés un segundo bloque, que es el tamaño del Estado. Y el tamaño del Estado lo puedes ver en 3 niveles. Uno es el tamaño de los impuestos. En Argentina tenemos 160 impuestos y estamos muy mal. Este índice no toma todos los impuestos, así que ahí no lo demuestra en el caso del Heritage. Yo creo que la realidad es peor de lo que te dice el índice. El índice nos pone que estamos en un lugar intermedio. Pero después tenemos el gasto del gobierno, donde también nos pone en un nivel intermedio, y yo creo que estamos en un nivel demasiado alto, y donde sí nos pone muy mal es en la salud fiscal, es decir, el déficit fiscal. Y ahí nos pone extremadamente mal. Después tenés un tercer nivel, que es la eficiencia de la regulación. En la eficiencia de la regulación tenés la libertad de negocios, que en Argentina está mal, la libertad de los mercados laborales, de las reglas laborales, que a nosotros estamos muy mal, porque tenemos 6 millones de personas trabajando en el mercado negro, precisamente porque el mercado blanco tenés otras 6 millones de personas, pero que tenés reglas muy complicadas y una cantidad de juicios laborales que pueden hacer quebrar a cualquier pyme. O sea que ahí estamos mal. Y estamos peor todavía en el tercer tema, que estamos en el peor de la tabla. Hay solamente 2 países que están peor, que es en la libertad monetaria. Así que tener una moneda sana y libre, que es lo que nos falta. La Argentina no tiene. Y te termino con el cuarto tema, que es los mercados, que tienen que ser mercados libres y abiertos. Y ahí tenés la libertad de comercio, y en Argentina estamos mal, la libertad de inversiones, que estamos a un nivel intermedio, y la libertad financiera, donde estamos en intermedio para abajo. Entonces tenés países libres, países mayormente libres, pero que tampoco estamos ahí, y después tenés países mayormente reprimidos, que es donde está Argentina ahora, que estuvimos un tiempito en los países represivos, porque después tenés abajo de todo un término de países reprimidos, que Argentina estaba ahí y salimos porque hubo algunas cosas que mejoraron, por ejemplo, la independencia de la justicia cuando salió la condena a Cristina Kirchner, ahí subimos un peldaño en ese tema, porque vio que había algo más de independencia de la que se creía y tal vez hay más esperanza de que eso siga mejorando en el próximo gobierno. Pero por ahora eso es donde estamos hoy. Estamos en el puesto 144 entre los 180 países. ¿Sí? Y si tomás América Latina, hay solamente 3 países que estamos, no, pero hay 5 países, estamos 27 sobre 32 países de toda América. Si tomás toda América, estamos en el puesto 27 sobre 32. Qué bárbaro. Agustín, mencionaste entre los 4 países libres a Singapur. Y yo muchas veces me pregunto si Argentina a esta altura de los acontecimientos no está necesitando un Lee Kuan Yew. Bueno, el problema es cómo llegó Lee Kuan Yew, porque Lee Kuan Yew, claro, fue un gobierno bastante autoritario, ¿no? O sea, impuso las reglas de juego de la libertad. Entonces, para el ciudadano común tenía la regla de libertad, pero la forma en que llegó no fue tan libre. Igual yo no soy experto en toda digamos, en toda la historia de Singapur, había que meterse más a mirar el detalle. Pero sí necesitamos, te diría, una revolución cultural, ¿no? Una revolución cultural que tal vez se empieza a dar en Argentina y lo estamos viendo con la discusión que estamos viendo hoy en la política, con el ascenso de Javier Milei y con Patricia Bullrich ganándole a Larreta, ¿no? Digamos, hay un ascenso, sobre todo en los jóvenes, de la discusión de estas ideas de la libertad.
Y te diría que nuestro modelo, a mí me gusta más entre esos 4 países, el de Irlanda. Suiza me encantaría, pero Suiza tiene una cultura donde siempre estuvieron mejor. Siempre, hace 200 años que están siempre mejor que el resto, y siempre mejor que el resto de Europa. Y siempre evitaron las guerras. Y siempre, lo de Suiza es una cultura muy linda, porque ellos, viste, que eran los cantones que se fueron sumando e independizando. Y como se sumaba un cantón nuevo cuando había 3 cantones y sumaba un cuarto, la regla de la democracia, que es la de la mayoría, no te sirve, porque 3 le ganan a 1 siempre. Entonces votamos y siempre pierdo. Entonces el rule of law era mucho más importante que la democracia, ¿sí? La norma, la regla. Y además había una sensación de que el que gobierna no puede determinar prácticamente nada que afecte fuertemente al ciudadano. Entonces, a nadie le importa mucho quién es el presidente, porque no tiene demasiado poder. Tiene Claro. más poder a nivel de, digamos, la ciudad, e incluso en las ciudades, no es que tenés un político que gobierna, sino que tenés una especie de consejo deliberante, pero que no, que es ad honorem, que elige un administrador. Entonces, no es que alguien que te gobierne, sino alguien que administre el consorcio. O sea, la forma de pensar es mucho más linda, mucho más libre de lo que podemos imaginarnos. Pero más parecido a lo que nosotros podemos llegar a tener, creo yo, es el caso de Irlanda. Porque Irlanda era un país muy pobre, católico, como nosotros, en Europa, pero que era de los más pobres de Europa y que siempre le fue mal, siempre fue peor que al resto, y que además tuvo mucha violencia, recordemos el IRA y demás, o sea que tiene un aspecto de terrorismo, como nosotros también tuvimos en la década del 70, es decir, que tiene mayores paralelismos. Y lo lindo que tiene es que era más pobre que Argentina hace 40 años, hizo toda una transformación, que son las que nosotros proponemos para la Argentina, para mejorar estos 12 aspectos de los que hablábamos recién. Bueno, Irlanda fue mejorando los 12 aspectos. Y vos los mirás hoy y es impresionante porque tiene en casi todos los rubros, esto te evalúa de 0 a 100, ¿no? En casi todos los rubros está arriba de 80. Es decir, que están los mejores niveles del mundo. En derecho de propiedad, que Argentina está en la mitad de la tabla, ahí está en 92,9, ¿sí? Casi perfecto. En la efectividad de la justicia, 93,9, casi perfecto. En la integridad del gobierno, 82, buenísimo. En los impuestos son muy bajitos, entonces estás muy bien. El gasto del gobierno es pequeño. En la salud fiscal están impecables. Entonces, se puede hacer, se puede salir de estar muy mal, de estar muy mal en este ranking y por lo tanto en la vida real, hacer las reformas, y eso es lo que viene, la maravilla es lo que viene después. La transición es difícil, puede ser complicada, pero después Irlanda tuvo 40 años de crecimiento económico y hoy es bastante más rica que Estados Unidos. De ser más pobre que Argentina a pasar a ser bastante más rica que Estados Unidos en 4 décadas. Ese es el futuro que nosotros le proponemos a los argentinos. Ahora, Agustín, no quiero meterme en la política porque la idea esta es, con la solución liberal, es armar un ciclo en Córdoba hasta fin de año para que se conozca en profundidad el pensamiento liberal, que vos lo dominás muy bien. Pero las transformaciones en Argentina, tendríamos que tener en cuenta que Argentina es un país corporativo y entonces los intereses están a la vista. Hay que atacar los intereses de una corporación empresaria prebendaria, de funcionarios públicos corruptos, de un poder judicial cuestionado, por lo menos, y de sindicatos que están muy lejos de la ética, la moral y todo ese tipo de cosas. Yo no sé en qué situación se encontraba Irlanda, que, coincido contigo, era la cenicienta de Europa y fue una transformación espectacular. Pero en el caso nuestro, por eso yo hablaba de Lee Kuan Yew, porque creo que Argentina necesita de alguna manera un poco de mano dura para corregir todo este corporativismo que nos agobia. Bueno, es probable que tengas algo en el sentido, pero yo creo que puede haber hay algo interesante. Si vos mirás en la política un minuto, el 60% del voto de las PASO está pidiendo varias de las cosas que dijimos recién. Que tengas inflación cero,
y las propuestas tanto de Patricia como de Javier Milei van por ahí. Bajar el gasto público, o sea, bajar el gasto público, eliminar el déficit fiscal, eliminar la inflación, tener una moneda sana, todo ese aspecto, el 60% de la gente está de acuerdo. Con lo cual, si tenés un 60% de la gente de acuerdo, lo que necesitas es que esto se resuelva en el Congreso y no en la mesa de diálogo. Porque la mesa de diálogo es el sistema corporativo al que vos te referís. Porque ahí en la mesa del diálogo se sientan los que no votó nadie. Se sientan los empresarios grandes, que no los votó nadie, los sindicatos, que tampoco los votó nadie, y en cambio en el Parlamento se sientan los diputados votados por la gente. Son los representantes del pueblo de la nación argentina. Entonces, en el Parlamento es donde se tienen que tomar las decisiones. Entonces, tenés un presidente que va a hacer las propuestas que van a hacer, en los dos casos van a contemplar este tema. La diferencia que estás teniendo es cómo hacer, si haces de una manera más profunda con una dolarización, o si lo haces con un sistema bimonetario, es lo que están ahora planteando los dos ejes, pero en ambos casos quieren resolver lo mismo. En ambos casos dicen, además vamos a hacer la reforma laboral, que es otro de los aspectos que miramos, además vamos a hacer una reforma previsional, además vamos a hacer la flexibilización, digamos, la desregulación, porque hay 69.000 regulaciones que están sofocando a las pymes, y eso ambos están diciendo tenemos que sacarlas. En el caso de Milei ya nombró 500 regulaciones que va a eliminar. En otro caso, Federico Sturzenegger está trabajando sobre un proyecto de eliminar una enorme cantidad de regulaciones. Es decir, todo eso es bastante parecido. La diferencia está en la transición, porque uno te propone una transición más rápida y el otro te propone una transición tal vez más buscando la manera de encontrar cómo atravesar el próximo año, que va a ser muy difícil. Entonces ahí tenés la opción. Pero hay un consenso, creo yo, de tal vez el 60% de los argentinos que queremos hacer un cambio profundo. Entonces lo que falta es que la clase política, cuando ya alguien gane las elecciones y alguien va a estar sentado en el sillón de Rivadavia, y del otro lado en el Congreso van a tener que consensuar de alguna manera, pero van a tener que consensuar cómo hacer estas propuestas, ¿no? Estas propuestas que en todos los casos, van a tener un aumento muy rápido en el índice de libertades económicas, que después lo vas a ver reflejado en el índice 2 años más tarde. Pero nosotros lo tenemos que ver con un programa de shock, porque el shock va a ser un shock legal, un shock de leyes que en ambos casos están diciendo los vamos a pasar la primera semana de gobierno. De la primera semana de gobierno vamos a ver un país con muchos menos ministros que los actuales, o sea, vamos a ir a 8 ministerios, van a decir cómo van a bajar el gasto público, todavía no lo sabemos bien, porque cada uno tiene que decir cómo lo va a hacer, van a decir cómo en los dos casos dicen, vamos a eliminar el financiamiento del Banco Central del Tesoro, y por lo tanto el origen de la inflación lo vamos a cortar, aunque después vas a tener un problema todavía que no está claro, cómo van a resolver el agujero enorme de las LELIQs. Y tampoco sabemos cuánto va a ser ese agujero, porque todavía quedan 4 meses de este desastre de gobierno. Entonces te van a dejar un agujero en el Banco Central inmenso. Entonces la transición es cómo superamos este agujero del Banco Central inmenso. Pero el consenso está en los 12 puntos que marcamos recién, que te muestra el índice de libertades económicas. Y fíjate que ahí tenés todos los países europeos, con distinta graduación, pero tenés el modelo renano, que es el alemán, tenés el modelo nórdico con sus variaciones, tenés el modelo irlandés, que es el que más me gusta, o el suizo, que me encanta, ¿no? Vamos a elegir entre esos modelos. Pero convengamos, yo estoy seguro que cualquier argentino le dice que nuestro país se transformó en un país europeo y estamos todos contentos. Muy bien. Ahí me avisaron que se nos recontra terminó el espacio, sí. Agustín, como siempre, pero te comprometo para encontrarnos el miércoles que viene si estás de acuerdo. Encantado. Un abrazo enorme. Un abrazo. Nos vemos.